Buenas tardes a todo el mundo, a esta segunda, ¿no? La segunda sesión de las novenas jornadas de literatura y arte. Disculpen el retraso, ¿no? Que hemos tenido algunos problemas técnicos, como pueden ver, este tipo de cosas que pasan siempre, ¿no? Y simplemente paso a presentar a la ponente que nos va a dar la conferencia esta tarde. Su nombre es Alba Carmona Lázaro, que es doctora en Filología Española por la Universidad Autónoma de Barcelona. En cuanto a sus líneas principales de investigación, pues se encarga de estudiar en la recepción del teatro barroco español en la época contemporánea y también el análisis de redes sociales. ¿No? Y en la actualidad está desarrollando un proyecto de investigación perdón, que se titula Gabriel García Márquez en Barcelona, An Analysis of His Intellectual Network, que está financiado por la Andrew Mellon Foundation, y es autora de una monografía titulada Las reescrituras fílmicas de la comedia nueva, un siglo en la gran pantalla, publicada en la editorial Peter Lang en 2020, y actualmente ha sido distinguida con el premio al mejor artículo científico publicado en 2021 por la Sociedad Internacional de Humanidades Digitales Hispánicas. Ha realizado algunas estancias de investigación, varias en Oxford, en Stanford y en Princeton, y en la actualidad es comisaria de la exposición Los clásicos en las pantallas, entre 1975 y 2022, que se va a inaugurar el próximo mes de mayo en la Casa Museo de Lope de Vega de Madrid. Y su comunicación, no me sé el título de memoria, ¿lo puedes decir tú? Sí, bueno, yo tampoco me sé el título de memoria, pero bueno, diálogos entre las artes, préstamos entre el cine y el teatro. Sí. Sí. Bueno, Pues nada, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Y nada, te dejo la palabra. sí, ¿Vas a compartir la presentación ya? sí, Vale. sí. Pues compartimos. Ay. Perdóname. Aquí. Sí. Pantalla. Como ven, los problemas técnicos Si siguen. No persisten. se van, no se irán. Compartir, ¿no? Muy bien, En teoría. estupendo. Ahora esto yo lo voy a ampliar. Sí, me voy a mover un poco. Ten el agua cerca. Sí, bueno, por fin, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber venido a verme esta tarde y muchas gracias a Juanma y a Belén por haberme invitado a estar en estas jornadas. Y bueno, hoy me gustaría hablaros de esto, de lo que dice el título de mi comunicación, de un diálogo muy concreto que se produce entre las artes, que es los préstamos que se producen entre el cine y el teatro, aunque bueno, luego lo he estado pensando mejor y creo que sería más justo en esta ocasión hablar de los préstamos que se producen en una dirección en concreta, ¿no? Sí, los préstamos que se producen en una dirección del teatro al cine. Y es que os voy a hablar de adaptaciones cinematográficas, pero sobre todo de adaptaciones cinematográficas de obras teatrales. Pero bueno, haremos una perspectiva más amplia para que tengamos una perspectiva general. Y bueno, yo quería comenzar diciendo que esta cuestión de las adaptaciones cinematográficas, ya sea de la novela, de la poesía, del teatro, al cine, pues bueno, es una cuestión que se ha estudiado desde muchas disciplinas, desde la propia teoría de la adaptación cinematográfica, también desde los estudios fílmicos, pero por lo que respecta a mí, yo lo he hecho sobre todo desde la óptica de la teoría de la literatura y de la literatura comparada. Y es interesante explicar en este sentido que la literatura comparada, si bien en un principio se había interesado por los préstamos que se producían o por sí, los diálogos que se producían entre los distintos géneros literarios, a partir de un momento dado, más o menos sobre la década de los 40, finales de los 40, también empezó a interesarse
por los diálogos que se producen entre la literatura y otras artes, ¿no? Como puede ser el cine, la pintura, la música, y en este caso, pues bien, sería el caso del cine. Y bueno, esto supuso de alguna manera una revolución para la literatura comparada, porque significó que, como os decía, en la década de los 40, de una manera muy significativa, abrió su foco de trabajo, ¿no? Devino una disciplina con unos intereses mucho más amplios. El caso es que, como os decía, la cuestión de las adaptaciones cinematográficas se ha estudiado desde perspectivas muy distintas, ¿no? Y esto ha generado que a la vez pues también aparecieran muchas definiciones de qué es una adaptación. Yo, bueno, como decía Juanma, dediqué mi tesis doctoral, mi investigación a esto, al análisis de las adaptaciones cinematográficas del teatro del Siglo de Oro, y donde lo que me di cuenta es de que prácticamente cada autor tiene su propia definición de lo que es una adaptación cinematográfica, ¿no? Así que, bueno, al final tienes que formarte tú la tuya o quedarte con alguna. Y yo pues creo que por lo sencilla que es decir, por lo bien hecha que es, por lo simple, pues puedo ofreceros ahora mismo esta que expuso José Luis Sánchez Noriega en un manual que ya es un clásico para la teoría de la adaptación cinematográfica española. Y que bueno, él define una adaptación como el proceso por el que un relato, la narración de una historia expresada en forma de texto literario, deviene, mediante sucesivas transformaciones en la estructura, en el contenido narrativo y en la puesta en imágenes, en otro relato muy similar, expresado en forma de texto fílmico. Es decir, básicamente una adaptación cinematográfica es un proceso a través del cual, pues, bueno, mediante distintas modificaciones, un texto literario deviene un texto fílmico. Y bueno, una vez establecida esta definición, podríamos hacer un poco de historia, ¿no? Podríamos preguntarnos cuándo aparece este fenómeno de las adaptaciones cinematográficas. Y bueno, lo que podemos decir es que es un fenómeno que es casi tan antiguo como el del séptimo cine, que, bueno, he apuntado por aquí. Las primeras películas se proyectaron en 1895 en París. Y bueno, los estudiosos han dicho al respecto que una de las primeras adaptaciones cinematográficas que se realizaron pues fue esta, la Cenicienta de Georges Méliès, que fecha del año 1899. Pero bueno, es importante, es interesante tener en cuenta que a pesar de que en esos primeros años del cinematógrafo ya hubo unas primeras adaptaciones cinematográficas, digamos que en estos primeros años todavía no abundaron demasiado. ¿Y por qué no abundaron demasiado? Pues bueno, no abundaron demasiado porque en aquellos primeros años, digamos que el cine no tenía exactamente la voluntad de narrar historias. Digamos que el cine en ese sentido era como muy heredero de los espectáculos de variedades, y entonces pues normalmente lo que podían verse era como escenas de trucos o escenas cómicas, ¿no? Como esta tan conocida que tenemos aquí del regador regado, ¿no? Que simplemente pues un pequeño gag en el que vemos a un jardinero que está intentando regar el jardín y viene un chico por detrás, pisa la manguera, entonces deja de salir agua por la manguera, ¿no? Y bueno, en un momento la suelta el chico de atrás y el que está regando se moja. Entonces, básicamente ese era el tipo de cosas que enseñaba el cine de los primeros años, ese cine primitivo. Pero bueno, las cosas comenzaron a cambiar, y comenzaron a cambiar especialmente con Griffith, con un director. Esto estamos hablando de la década del siglo XX, estamos hablando más o menos de 1905. Y bueno, podemos hablar de que a partir sobre todo de este director empezamos
a notar que el cine lleva a cabo una reorientación hacia la narratividad. ¿Y esto qué quiere decir? Pues bueno, que el cine a partir de ese momento sí que quiere explicar historias. Y entonces, pues bueno, ¿cuál es el mejor lugar para encontrar historias? Pues sin duda, el mejor lugar donde encontrar historias es la literatura. Y es allí a donde acude. Entonces, ahora nos podemos preguntar que, ¿por qué se produjo esa reorientación hacia la narratividad, ¿no? Porque al cine hasta entonces le había ido bien sin contar demasiadas historias. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se hizo este cambio? Pues bueno, como casi todo con lo que está relacionado con el mundo de lo económico, ¿no? Y es que hasta aquel entonces el cine había sido un espectáculo que algunos especialistas lo han bautizado como repeleburgueses. ¿Qué significa esto? Pues bueno, que era un espectáculo al que acudía sobre todo la clase obrera. Y es que en aquellos años el cine, a diferencia del teatro o la ópera, pues era un espectáculo muy barato. Entonces los obreros podían acudir. Pero ¿qué ocurría? Pues bueno, que a la burguesía no le gustaba demasiado estar compartiendo sala con esos obreros. Y a esos había que sumarle otra cosa, y es que los cines, a diferencia de hoy en día, las sesiones de cine no se proyectaban en establecimientos fijos, sino que se proyectaban sobre todo en barracas de feria, que muchas veces, pues bueno, no estaban demasiado limpias y había problemas con la ventilación, incluso podían ser lugares un poco peligrosos, ¿no? Se habían dado muchos casos en que las películas, dado el material que es inflamable con el que están hechos, pues ardían. Entonces era habitual que en estas salas donde se montaba el cine, pues hubiera incendios. Y bueno, todo esto a la burguesía no le gustaba nada, de modo que, bueno, ocurrieron dos cosas. Como os decía, se tiró hacia la narratividad, con lo cual se intentaba que el cine se acercara a espectáculos más del gusto de la burguesía, como podía ser el teatro o la ópera, y también se crearon lo que se llaman los Nickelodeon, que vendría a ser como este tipo de edificio que tenemos aquí. Las primeras salas eran como así, lugares como de feria, ¿no? Y entonces los Nickelodeon fueron esas primeras salas de cine que ya pues tenían un aspecto un poco más noble. Y entonces, cuando se dieron estas dos cuestiones, cuando el cine comenzó a ser narrativo y pasó a estar en establecimientos fijos, la burguesía empezó a animarse a acudir a este tipo de espectáculo. Luego también ocurrió una cosa que animó a que el cine se deviniera más narrativo, y es que ocurría una cosa en estos primeros años del cine, y es que lo que ocurría era que los intelectuales vieron con malos ojos que llegara esta nueva forma de espectáculo. Lo veían con mucha desconfianza, ¿no? Entonces, la industria cinematográfica lo que intentó fue darle como un poco más de prestigio al cine. Y una forma de hacerlo fue adaptando obras de la literatura, porque creyeron que de esta manera pues, se podría acercar más el cine a las antiguas artes, ¿no? Que sí que tenían un prestigio. Entonces, pues la primera iniciativa en este sentido fue la de la productora Pathé en Francia, que fundó la Sociedad Cinematográfica de Autores y de Gentes de las Letras, que más tarde pasó a llamarse Film d'Art. Y bueno, lo que hacían era sobre todo llevar a la gran pantalla con versiones de 15, 20 minutos, clásicos grecolatinos, pero también clásicos de la tradición francesa, ¿no? Y bueno, el caso francés no fue el único.
en el que se pudo observar una experiencia de este tipo. También en Italia apareció lo que se llamaba el film d'arte, que se encargaron de adaptar a obras de Shakespeare, de Dante, e incluso en España también ocurrió lo mismo. En Barcelona hubo el caso del artista Adrià Gual, un catalán que decidió fundar la Barcinógrafo, que fue también pues esto, una productora dedicada a la adaptación de clásicos y que se encargó de adaptar a autores como Calderón o Cervantes. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que los resultados no fueron buenos, que a la gente no le acabó de entusiasmar la experiencia esta del film d'art, porque básicamente lo que ocurría era que se trataba de teatro filmado. Y esto, como veremos más a continuación, es una cosa que se puede hacer, pero hay que trabajar, por decirlo de alguna manera, duro, hay que hacer verdaderamente esfuerzos para que cuando se lleva el teatro al cine la cosa funcione, porque a pesar de que puedan parecer que son dos espectáculos, dos artes muy parecidas, lo cierto es que no lo son. Pero bueno, sigo con lo que estaba contando. Las iniciativas estas del Film d'Art se llevaron en parte se llevaron a cabo para que los intelectuales empezaran a valorar el cine, ¿no? Pero como decía, pues la cosa no fue muy bien porque los resultados no fueron demasiado buenos, y luego aparte por los intelectuales de la época en este sentido eran bastante cabezones y bueno, siguieron sin apreciar ese cine artístico que se les estaba tratando de dar, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, del caso de Tolstoy, que bueno, era muy reacio al cine, y era muy reacio al cine porque pensaba que podía afectar a la manera que tenían de escribir los autores. Y luego, por ejemplo, pues también tenemos el caso de la autora inglesa Virginia Woolf, que también tenía una actitud más ambivalente, pero al fin y al cabo también despreciaba el cine porque consideraba que era un arte parásito, ¿no? Y es que había tomado elementos de las otras artes y digamos que era poco original. Todo esto que os estoy contando quizá puede parecer que sea una cosa como muy antigua, ¿no? Esto de despreciar el cine y así, pero lo cierto, y es interesante remarcarlo, que algunos de estos prejuicios han quedado en la cultura popular y bueno, eso lo veremos un poco a continuación cuando hable sobre el concepto de fidelidad en las adaptaciones, pero siempre ha quedado la idea de que la literatura es mejor que el cine, ¿no? Y este es un prejuicio que todavía sigue muy arraigado. Y podríamos decir que bueno, ha quedado una de esas ideas que yo creo que sigue quedando en la cultura popular, es que así como un libro nos tenemos que esforzar por leerlo, que requiere de un ejercicio intelectual importante, no ocurre lo mismo con el cine o con una serie, ¿no? Podríamos hablar ahora que ahora las series están más de actualidad. Quedaría como la idea esta de que tú simplemente puedes sentarte a ver una película de cine o a ver una serie y ese contenido te irá entrando sin más, mientras que la literatura hay que hacer un esfuerzo activo. Luego todo esto obviamente se ha investigado y se ha demostrado de que no, que para ver una película o para ver una serie también se requiere de un ejercicio intelectual, ¿no? Para descifrar lo que se está bien. Pero bueno, sí que es interesante saber que de alguna manera en la cultura popular han quedado todos estos tópicos, todos estos prejuicios, y que es interesante decir vienen de aquella época, ¿no? Pero bueno, es interesante saber también que, y todos tenemos experiencia con esto, de que a pesar de que las primeras adaptaciones cinematográficas que se hicieron no fueron demasiado buenas,
pues bueno, con el tiempo estoy convencida de que todos habremos podido ver adaptaciones que son muy buenas, incluso algunas que son mejor que la propia obra literaria, ¿no? A mí cuando hago esta reflexión siempre me viene a la cabeza el Padrino, por ejemplo. Para mí, pues bueno, las películas son mucho mejores que el libro. Y bueno, todo esto, el hecho de que hayan ido mejorando tanto las adaptaciones tiene que ver con el hecho de que la colaboración activa entre autores y las productoras cinematográficas vienen de muy antiguo. Así, aunque sí que es cierto que durante los primeros años veíamos esas adaptaciones que fueron bastante malas, ¿verdad? Y que en realidad lo que ocurría era que básicamente las productoras, los directores acudían al cine para tener alguna idea de, bueno, ¿qué aventura puedo explicar? ¿No? Y entonces, pues quizá acudían a, yo que sé, a Los Tres Mosqueteros, o una obra de este tipo, sí, el Conde de Montecristo. No acudían, es decir, no se preocupaban por ir a la obra literaria más allá que para tener una pequeña aventura, un hilo argumental y una serie de autores, ¿no? Pero esto con el tiempo fue cambiando debido a lo que decía de que el cine cada vez fue más narrativo y necesitaba más historias. Entonces lo que ocurrió fue que ya en fecha muy temprana, como podemos ver en la portada de este libro, en 1915, se inicia una actividad de colaboración muy activa entre los escritores y las productoras, ¿no? Y entonces, pues bueno, gracias a esto, a lo largo de la historia del cine hemos podido observar cómo obras que habían sido escritas previamente se han adaptado con éxito al cine, o incluso obras que ya comenzaron a ser escritas solo con el objetivo de ser llevadas al cine. Es decir, en este sentido, pues Tolstoy quizá tenía un poco de razón, ¿no? Cuando decía que tenía miedo que el cine pudiera alterar la forma de escribir de los autores. Y es que ciertamente a partir de que naciera el cine, ya muchos autores comenzaron a escribir con la idea de que sus películas fueran adaptadas directamente al cine. Entonces, pues bueno, resultado de esta situación podemos comprobar como grandes clásicos de la historia del cine son adaptaciones, ¿no? Podemos hablar de Casablanca, de Rebeca, de Lo que el viento se llevó, pero bueno, es que si nos pusiéramos aquí a hacer una lista, podríamos comprobar que bien en la historia del cine hay prácticamente el mismo número de adaptaciones que de películas que se han escrito con guión original. Y bueno, esto es una muestra de cómo aquellas adaptaciones tan imperfectas pues se han ido convirtiendo con el paso del tiempo en obras de arte. Y esto es algo que podemos observar incluso hoy mismo, ¿no? Que se siguen escribiendo, se siguen haciendo muchas adaptaciones. Y entonces, pues bueno, yo os quería hablar de por qué hoy en día se realizan adaptaciones cinematográficas. Y bueno, la primera razón pues sería la que ya os exponía, ¿no? En un principio, y es que desde que el cine devino un espectáculo de contar historias, pues bueno, ha tenido que acudir para encontrarlas al mayor depósito donde se pueden encontrar, que es la propia literatura, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, hay que tener en cuenta que la industria cinematográfica es una industria que para funcionar, pues bueno, tiene que generar muchísimas películas cada año. Entonces, pues es una manera bastante sencilla de encontrar historias si acudes a la literatura. Pero bueno, hay otras razones. Hay que insistir siempre en esto cuando hablamos de cine. El cine es una industria y por tanto, ¿qué es lo que pretende? Pues el cine lo que pretende
es ganar dinero. Y entonces, pues bueno, una de las cosas que hace es que cuando sabe que una obra literaria ha funcionado bien, ya sea entre un público juvenil o infantil o lo que sea, pues ¿qué hace? Pues lo lleva al cine, porque es una manera no voy a decir de asegurar la jugada, porque en temas de películas es muy difícil asegurar la jugada, pero bueno, es una manera fácil de no arriesgar demasiado ya llevando a la gran pantalla un producto que se sabe que va a gustar. Luego, pues bueno, también una de las razones por las que se adaptan películas, por las que se adaptan obras literarias, obras teatrales, es, por ejemplo, con la voluntad de explicar un momento histórico. Y es que esto es algo en lo que coinciden bastantes especialistas. Sería como más sencillo si un director o una productora, da igual los dos, están interesados en reflexionar sobre un momento histórico, puede ser mucho más interesante y también una manera más eficaz de llegar al público, adaptar una obra literaria que esté ambientada en un periodo determinado, que no realizar todo un proceso de documentación, de ir a archivos, de iniciar una investigación, que quizá el resultado sea más frío, ¿no? En este sentido. Y bueno, pues ejemplos de eso, de adaptaciones que han servido para ilustrar un momento histórico, pues serían la que veíamos antes de Lo que el viento se llevó, que nos ilustra el proceso de la guerra civil en Estados Unidos en el siglo XIX entre los estados del norte y del sur. Luego tenemos el caso de la adaptación del Doctor Zhivago, que nos permite pues, acercarnos a ese momento de la revolución bolchevique. Otro caso sería, pues bueno, la lista de Schindler, ¿no? Que es aquel caso tan emotivo de, de un empresario alemán que a través de una empresa, bueno, de un conjunto de empresas que tiene, consigue salvar de los campos de concentración y de la muerte a miles de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. O bueno, pienso en el caso también de las bicicletas son para el verano, ¿no? de Fernando Fernán Gómez, que es una obra de teatro que está inspirada en la guerra civil española. Y bueno, pues gracias a esta adaptación nos podemos acercar a este momento histórico. Muy bien, las adaptaciones también pueden ser interesantes como reto histórico, como una manera de recrear obras emblemáticas y mitos. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, esto quiere decir que el cine funciona un poco en este sentido como la literatura. Y es que, como sabréis, o como el arte pictórico también, existen toda una serie de mitos, de personajes tipo, que cada generación trata de reflejar, pues eso, a través del cine, a través de la literatura, a través del arte. Entonces, pues bueno, pienso en el caso de Drácula, que se han hecho muchas versiones de esta obra, del mito, de la obra de Bram Stoker, y sirve como ejercicio artístico, ¿no? También como ejercicio por parte del artista a la hora de distinguirse de las versiones precedentes y como manera de demostrar que como artistas son capaces de crear una versión nueva que imprima la personalidad y las preocupaciones de la época. En este sentido, pienso mucho en la versión de Drácula de Francis Ford Coppola, que lo tenemos por aquí. Y bueno, fue una versión muy interesante y a partir de la cual se quiso distinguir de las que la habían precedido, porque entre otras cosas decidió que no quería utilizar efectos especiales. Al parecer, bueno, la historia es interesante,
Francis Ford Coppola, cuando se reunió con el equipo, pues estuvo hablando con la gente de efectos especiales, y cuando Francis Ford Coppola les dijo qué quería hacer en la película, los de efectos especiales le dijeron que era una locura y que eso no se podía hacer, ¿no? Entonces Francis Ford Coppola no se quiso conformar y lo que hizo fue echar a todo el equipo de efectos especiales y contrató a su hijo. Y entonces lo que decidió es que, bueno, si no podía reproducir los efectos especiales, lo que haría sería recrearlos con técnicas propias del cine primitivo, ¿no? Y entonces, pues, no sé si tenéis en mente la película, pero es realmente bonita, como hay varias secuencias en las que, por ejemplo, eh, una, una secuencia que es de lucha, pues en vez de enfrentar a dos ejércitos, lo que se utiliza pues son unas sombras chinas, incluso se pueden ver un poco los hilos a través de los cuales se mueven los personajes. Y bueno, sin duda con este procedimiento Francis Ford Coppola lo que consiguió fue crear una versión verdaderamente con un sello personal y que yo creo que, bueno, todavía hoy en día es de gran vigencia. Y bueno, podríamos decir, para terminar un poco con las razones por las cuales se puede querer adaptar una obra teatral, una obra teatral o una obra literaria en general, puede ser con la voluntad de divulgar un texto literario, ¿no? En este sentido pienso mucho en el caso de las obras teatrales de Shakespeare, que bueno, varios estudiosos han demostrado que hoy en día nuestra generación ciertamente conocemos a Shakespeare, pero no conocemos a Shakespeare porque lo hayamos leído, sino que lo conocemos sobre todo a partir de las adaptaciones cinematográficas. Y en este sentido, pues bueno, es interesante ver cómo el cine ha hecho una labor muy importante a la hora de dar a conocer a ciertos autores que de otra manera seguramente pues no conoceríamos tan bien como lo hacemos hoy por hoy. Bien, dejando ahora a un lado lo de las razones por las cuales alguien, una productora, un director, puede tener interés en adaptar una obra literaria, quería ahora hablaros de una cosa que ya he comenzado a insinuar antes, y es que si revisamos cualquier trabajo dedicado a la teoría de la adaptación, nos daremos cuenta de que casi todos ellos, aunque hay excepciones y cada vez más, ¿no? Pero nos daremos cuenta de que casi todos estos trabajos están obsesionados con la idea de que el libro es mejor que la adaptación. Y bueno, como os decía antes, yo no estoy de acuerdo al 100% con esta idea porque creo que hay bastantes excepciones que demuestran lo contrario. Y bueno, partiendo de la idea esta de que el libro siempre es mejor, hay una idea de base que es la cuestión de la fidelidad. Y es que yo diría que hay una auténtica obsesión por juzgar todas las adaptaciones en función de cómo de fieles son a la obra que están adaptando, ¿no? De hecho, pues bueno, os he puesto por aquí una tabla en la cual se demuestra una autora, Bárbara Secchi, se dedicó a revisar varios manuales sobre adaptación cinematográfica y bueno, hizo una tabla en la cual observaba cómo cada autor había hablado de la cuestión de la fidelidad o la infidelidad de las películas con respecto al texto que adaptaban, ¿no? Y entonces, pues, bueno, creo personalmente que es bastante absurdo decidir que una adaptación
es buena o no es buena no debido a sus méritos cinematográficos, sino teniendo solo en cuenta si es fiel o no es fiel a la obra literaria que está adaptando, ¿no? En este sentido, yo soy una gran defensora de una cosa que dijo Bárbara Secchi, que decía que era mucho más interesante investigar, más que investigar o centrar un estudio en ver cómo de fiel o infiel es una adaptación cinematográfica con respecto a la obra literaria, es mucho más interesante indagar las razones que condicionan la elección del texto originario y el sentido de dichos cambios entre película y referente, teniendo en cuenta los condicionantes ideológicos y el contexto sociohistórico y político en que se produce la cinematización. ¿Qué significa esto? Esto significa que más interesante que estar mirando, pues mira, esto es parecido a la obra literaria, esto no se parece. Dejar a un lado este planteamiento y tratar de descubrir por qué razón se han producido esos cambios. Y lo que es realmente bonito y que es algo que al menos yo siempre intento poner en práctica es poner en relación esos cambios con el contexto político, con el contexto socioeconómico en que se ha realizado esa adaptación cinematográfica. A propósito, uno de los mayores especialistas del cine español, el profesor Román Gubern, decía que para lo que respecta a la cinematografía española, teniendo en cuenta los vaivenes sociopolíticos tan pronunciados en los que se ha encontrado, es particularmente interesante analizar las adaptaciones desde esta perspectiva, ¿no? Porque estas adaptaciones nos permiten, como pocas, detectar esas turbulencias en la escritura de los textos, unas turbulencias que incluso van más allá de la voluntad o de la conciencia de los cineastas. Sí. ¿Esto qué quiere decir? Traduzco un poco. Tanto Román Gubern como Bárbara Secchi lo que están diciendo es que es interesante poner en relación las adaptaciones con el contexto sociohistórico en el que se han realizado esas películas, porque muchas veces esas adaptaciones, no ocurre solo con las adaptaciones, ocurre con las películas en general, nos permiten ver, si las analizamos de fondo, qué estaba ocurriendo históricamente en ese contexto de producción. Y esto es interesante porque incluso esas características de las películas, esas modificaciones con respecto al texto original, nos permiten entender muchas cosas del momento histórico en el que se estaban produciendo estas películas. Y yo esto lo quería poner en relación con el tema sobre el que he trabajado más, que es el de las adaptaciones cinematográficas del teatro del Siglo de Oro. Y bueno, tal y como he podido observar durante todos estos años que llevo trabajando este tema, es que realmente el teatro del Siglo de Oro ha sido, durante los años del franquismo, especialmente manipulado con la intención de transmitir una serie de mensajes ideológicos que lo que pretendían era, básicamente cuando se hicieron estas adaptaciones, se modificaron muchísimo, son adaptaciones muy poco fieles, y en este sentido podríamos decir que la infidelidad tiene un objetivo, y el objetivo es que estas adaptaciones transmitan un mensaje muy determinado, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el caso de Fuenteovejuna, que cogieron este texto de Lope de Vega y básicamente lo utilizaron para ensalzar la figura, por ejemplo, de los reyes católicos, ¿no? Que en aquellos años eran como una figura muy importante para el franquismo. Y es interesante decirlo porque
en la obra de Lope de Vega los reyes católicos tienen un protagonismo muy poco destacado, mientras que en la película se les da mucho más protagonismo y esto no es casual. Y bueno, en el caso del alcalde de Zalamea, está clarísimo que hay por ahí un subtexto en la película a partir del cual se pretende conectar la acción del alcalde, de ese hombre justo, de ese hombre que consigue reinstaurar el orden en Zalamea con el papel que supuestamente se le había otorgado después de la guerra civil y durante la dictadura a Franco, ¿no? Como supuesto pacificador de lo que había pasado previamente en España. Y bueno, lo mismo ocurrió con el Don Juan que se adaptó en aquella época, que lo que se pretendió fue, bueno, básicamente reivindicar la figura de Don Juan como el máximo exponente de la españolidad, ¿no? Y de alguna manera pues bueno, decir que los otros Don Juanes que hay de la tradición occidental, pues no eran el Don Juan bueno, sino que el Don Juan bueno en realidad era el español. Bueno, voy a pasar ahora ya a centrarme sobre todo en lo que supone la adaptación de una obra teatral, que como decía antes, pues bueno, podría parecer que teatro y cine son como dos espectáculos muy parecidos, ¿no? Pero lo cierto es que desde hace mucho tiempo varios autores se han dedicado a reflexionar sobre esta cuestión y a demostrar que no es que no solamente no son parientes cercanos, sino que son falsos amigos, ¿no? En este sentido, Bazin decía algo muy interesante, decía que el fotografiar el teatro ha sido siempre una tentación para el cineasta, ya que es en sí un espectáculo. Pero el resultado de estas filmaciones es de todos conocido, porque las ilusorias semejanzas del teatro con el cine llevan a esta una vía muerta, lo atraen a la pendiente de todas las facilidades. Y bueno, en este sentido podemos hablar de un autor, de un teórico del cine, de Bela Balas, que ya en la década de los 40 comenzó a reflexionar sobre todas esas diferencias que existen entre teatro y cine, ¿no? En ese sentido, pues debemos hablar en primer lugar de el naturalismo versus la representación. ¿Y qué quiere decir esto? Pues bueno, quiere decir que el cine siempre ha tenido la voluntad, bueno, siempre no, digamos, el cine después del cine primitivo, sí, siempre ha tenido la voluntad de hacer creer al espectador que lo que está viendo es la vida misma. Es decir, habría como una continuidad entre el lugar donde está el espectador y la pantalla, ¿no? De hecho, si nos fijamos, siempre veremos que en el cine, o casi siempre, al menos en el cine más convencional, más mainstream, la puesta en escena, la interpretación siempre es muy naturalista. Nunca veremos, por decirlo de alguna manera, un sonido que nos parezca extraño. Siempre todo estará como dentro de esa historia, ¿no? Todo tendrá una coherencia interna. Entonces, pues bueno, si vemos... Perdonad, ¿eh? Sí, está bien, está bien. Como os decía, el cine siempre esconde que es una representación. Y esto es algo que no ocurre con el teatro. Es decir, el teatro, por muy realista que sea, nunca esconderá que es una representación. De hecho, me acuerdo cuando fui a ver esta obra de teatro,
Esta es una obra de teatro que se llama Agosto y que luego hicieron la adaptación cinematográfica, o sea, son el mismo texto, uno llevado al teatro y el otro llevado al cine. Y por muy hiperrealista que fuera esta puesta en escena teatral, todos los espectadores vemos que no oculta el carácter de representación. Y bueno, eso es algo que cuando adaptamos una obra de teatro al cine, es algo que tenemos que tener en cuenta, que es que el cine ha sido escrito con la idea de que una plataforma puede simbolizar un castillo, dos banderas pueden simbolizar dos ejércitos diferentes, y eso cuando el espectador entra al teatro, digamos que hace un pacto de credibilidad, y todo lo que está viendo se lo cree, no está pensando esto es falso, sino que simplemente entra en ese juego y se lo cree. Mientras que en el cine esto sería imposible si viéramos que por aquí esta pared es falsa o algo así, el espectador, la audiencia se sentiría mal, no se sentiría cómoda. En ese sentido, pues es importante tener en cuenta eso, que mientras que el cine casi siempre es naturalista, el teatro nunca esconde su carácter de representación. Otra cosa que ocurre y que es muy interesante es la cuestión de la interacción con el público, ¿no? Y es que el teatro, como ahora mismo que estoy aquí con vosotras y vosotros, siempre hay una interacción. Yo puedo ver vuestras caras, puedo ver si estáis con el móvil, si no estáis con el móvil, si estáis con el ordenador, si estáis atentos, si os está pareciendo interesante lo que estoy contando. Y eso es algo que en el cine no ocurre. Es decir, esto lo cuentan muchos actores y muchas actrices, que a ellas lo que les gusta es el teatro, porque les permite tener esa interacción con el público, mientras que esa interacción con el público es inexistente en el cine. El otro día, de hecho, escuchaba a una actriz que explicaba una cosa muy interesante, que decía que todos los grupos de espectadores tienen su carácter propio, ¿no? Y que incluso cuando ella va de gira por distintos pueblos o por ciudades, se da cuenta de que en cada pueblo, en cada ciudad, el público es diferente, ¿no? En ese sentido, pues cada puesta en escena es irrepetible, siempre es diferente. Y esto es algo que, por el contrario, los actores de cine no pueden sentir. Por ello, el teatro filmado no tiene mucho sentido, porque la cámara no puede registrar ese intercambio de energía que se produce entre público y espectador. Y hay que tener en cuenta que cuando un dramaturgo está escribiendo una obra, está teniendo en cuenta todo ese feedback que se producirá con el teatro, con los espectadores, mientras que en el cine esto es algo que no ocurre y es un factor más a tener en cuenta a la hora de adaptar una obra teatral al cine. Luego también nos quería hablar de la perspectiva del público. Y es que esto lo podéis entender perfectamente con lo que os contaré ahora, ¿no? Porque lo estáis viviendo en directo. Vosotros ahora estáis sentados en vuestro asiento y me estáis viendo todo el rato desde la misma perspectiva. Pero esto, si en cambio en vez de estar yo aquí, se me viera a través de una película, esto no sería así. La perspectiva iría variando todo el rato, ¿no? Me podríais ver desde distintos ángulos, me podríais ver desde un picado, desde un contrapicado, me podríais ver también, pues eso, desde un plano general a un plano detalle. Y bueno, todo esto son cosas que hay que tener en cuenta, porque claro, no es lo mismo escribir un texto teniendo en mente que solo se verá desde una perspectiva, a pensar que no, que esa perspectiva por parte del espectador irá variando todo el rato. Y luego, por último, una cosa que es
muy importante y que diferencia también mucho el teatro del cine. Y es que el teatro es fundamentalmente palabra. De hecho, muchos especialistas cuentan que una obra teatral no necesita tener demasiada dirección, no necesita tener una línea argumental demasiado fuerte. En realidad, el teatro lo que necesita es palabra, obviamente, y un par de pasiones, de temas universales que permitan a los actores, a las actrices, reflexionar delante del público sobre esas cuestiones que nos preocupan a todos, como puede ser el amor, el arte, la muerte. Pero ya os digo, sin necesidad de que haya una línea argumental demasiado fuerte. Y esto ocurre todo lo contrario en el cine, al menos en el cine convencional. El cine convencional necesita una línea argumental extremadamente fuerte y que en cada secuencia lo que ocurre en esa secuencia permita a esa línea dirigirse hacia el objetivo último, ¿no?, de la película. Y eso es interesante porque no necesariamente se necesitará la palabra para que nos dirijamos a ese objetivo, sino que simplemente, o no simplemente, sino que con la imagen lo podremos alcanzar. Es decir, así como cine combina mucha imagen, pero puede tener un guión muy limitado, en el teatro ocurre todo lo contrario. El teatro es fundamentalmente palabra. Bien, yo quisiera decir que con todo esto que os he estado contando podría parecer que lo de llevar al cine una obra teatral es una locura, ¿no? Porque son tantas las diferencias, son de una naturaleza tan dispar que la cosa no podría salir bien. Pero lo cierto es que no, sí puede salir bien la cosa, y de hecho en la historia del cine contamos con grandes clásicos de obras teatrales que se han llevado al cine y que han resultado verdaderas obras de arte, ¿no? Pienso, por ejemplo, aquí tenemos un tranvía llamado Deseo, pienso también en Quien teme a Virginia Woolf, o una obra tan descomunal como 12 hombres sin piedad, ¿no? Y bueno, no penséis que solo se han realizado adaptaciones de obras teatrales en el pasado, también se han realizado más recientemente. Estoy pensando en esta película de Polanski, de Roman Polanski, de Un Dios salvaje, que también es una adaptación de una obra teatral y que funcionó muy bien. Y bueno, por lo que respecta al caso español, pues también podemos hablar de una adaptación que realizó Pilar Miró en 1996, que quizá la hayáis visto en el instituto, la hayan puesto en algún momento o en la carrera, que es la adaptación del Perro del Hortelano, que es una obra teatral de Lope de Vega. Y que bueno, a pesar de que la directora, a pesar de que Pilar Miró en un primer momento, cuando la película se iba a estrenar, ella tenía mucho miedo porque pensaba que, claro, siendo una obra teatral del siglo XVII y que además ella la había adaptado en verso, pues tenía mucho miedo y pensaba que no le iba a gustar a nadie, pero lo cierto es que gustó muchísimo y que la gala de los Goya se llevó nada menos que 7. Los otros 7 se lo llevó otra película del cine español grande entre muchas, que es Tesis, y que forma parte también de la historia del cine español. Es decir, que se pueden hacer cosas, se pueden realizar adaptaciones teatrales y que funcionen, pero bueno, siempre teniendo en cuenta las cuestiones que os he comentado antes. Y bueno, simplemente quería acabar diciendo que hablábamos de eso, ¿no? De los préstamos que se realizan entre teatro y cine, entre cine y teatro. Yo creo que el mejor préstamo que hizo en este caso el cine al teatro fue
que, bueno, gracias a esta película, gracias a la película del Perro del Hortelano, pues esta obra teatral, que hasta entonces había sido una comedia de Lope muy poco conocida, aunque hoy en día cueste de creer, pero en aquel momento El Perro del Hortelano era muy poco conocida. Después de la película de Pilar Miró, pues yo diría que se ha convertido en uno de los títulos fundamentales y más conocidos de nuestro teatro clásico español. Y bueno, con esto ya termino. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues... Vale. No, pues nada, pues muchas gracias, Alba, por la estupenda conferencia. Ha sido muy ilustrativa y seguro que los estudiantes pues han aprendido mucho y está bueno. En realidad es un tema que quizás que se dedica poca atención, ¿no? La relación entre cine, literatura y teatro, ¿no? No sé si alguna vez hemos tenido en la jornada alguna... Con... La primera, ¿no? Bueno, sí, hombre, claro. Tiene una gran trayectoria de esa niña, incluso antes de profesor Andro, yo me acuerdo que me puso para era sobre literatura del cine, precisamente, y usamos literatura siempre, porque hay cierta trayectoria en esa línea. Muy bien. Bueno, pues ahora no sé qué tiempo tenemos, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario, pues por supuesto es bienvenido, bienvenida. Sí, por aquí. Para mí, bastante importante, que se debería dar, no, pero me gustaría hacer un apunte porque habla de la diferencia entre teatro y cine y una niña que de la clase ha sido que el teatro prima la palabra frente al cine que prima la palabra de la imagen. Y me gustaría decir que hay, de hecho, la imagen de autor me parece que es una adaptación de Carlos y me encanta, de lo que te diga, donde precisamente la parte visual tiene muchísima importancia y que hay mucho teatro que sin esa parte visual desde el punto de vista del Estado, por mucho que se diga. Entonces, eso no lo señalaría como una diferencia, sino como un punto de conjunción. Sí, sí, no. Sí, no, porque tú piensas que el teatro, hay mucha gente que lee teatro. De hecho, yo que he trabajado mucho con filólogos, se aproximan mucho más al teatro desde la letra impresa que desde la puesta en escena. De hecho, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero muchas veces nos olvidamos, cuando trabajamos con Lope y todo esto, nos olvidamos de que se llevaba la escena, ¿no? Estamos como muy centrados en el texto y en cambio no se me ocurre... el lector de guiones, que seguro que lo sabrá, ¿no? Pero así como en el cine es fundamental la imagen, en el teatro obviamente también, pero el teatro se puede leer y se puede leer muy bien. Y de hecho, si te fijas, sobre todo el teatro clásico español, hay muy pocas indicaciones. O sea, que eres tú que te lo vas imaginando todo y te lo imaginas como quieres, mientras que en los guiones técnicos son realmente detallistas a la hora de cómo tiene que ser todo. Muchas veces incluso hay detalles de ahora hay un plano general, no sé qué, no sé cuántos. Es decir, yo lo que quiero explicar es que hay películas que tienen muy poco guión y a pesar de tener poco guión, la historia se cuenta. Mientras que en teatro, si no hay texto... Es cierto, porque estoy de acuerdo, porque yo vengo de la parte de la experiencia y como actriz hay muchas propuestas que se trabajan prácticamente sin texto, solo desde la imagen, solo desde los conceptos. Entonces, lo veo más como una diferencia.
semana mismo había una adaptación de texto y era puramente imagen. Y bueno, en el festival de teatro de Málaga se me propuso de ese estilo. Muy Como aportaciones. sí, sí, sí. Sí. Bueno, Sí, muy perdón, ¿puedo sumarme a este debate brevemente? Sí, claro. Sí, a mí me gustaría apuntar que se me ocurre que en el teatro, evidentemente, prima la palabra y de hecho hay programas de radio que transmiten teatro. Y eso ya es un apunte y un argumento suficiente para estar en esa línea. Y luego también lo visual no es algo tan característico del teatro, aunque tiene un peso fundamental, eso es innegable. Pero comparando cine y teatro, el cine, por ejemplo, sin palabras, es impresionista, como la de Valhalla, donde prima el color, el cromatismo, la emoción de una imagen a cámara lenta. Eso es suficiente sin la palabra, tiene autonomía y tiene proyección y nos atrapa. Pero claro, al teatro le quitan la palabra y yo no estoy de acuerdo con ese punto. No, es que creo que, no me acuerdo exactamente de la cita, pero creo que era Hitchcock que decía que en el cine con la imagen tendría que bastar. Creo que él decía que si tú estás mirando una película y pones el mute, tú tendrías que poder seguir la historia solo con la imagen. Pero bueno, estoy de acuerdo contigo, por ejemplo, yo qué sé, Woody Allen es que es casi todo guión, o sea, ahí con la imagen sería muy difícil seguirlo, ¿no? Pero sí que hay cine, sobre todo yo pienso mucho en el cine más comercial, que es sobre todo imagen. Sí. Bueno, ahí hay un debate interesante, está claro. Supongo que depende de la perspectiva de estudio, porque yo en teatro tengo un poco la balanza entre filosofía y mecánica, pero claro, siempre lo mismo más de espectáculo que de texto. Entonces, como espectáculo, es mucho más de texto, porque yo he estado a ver profesores de teatro que a lo mejor parten el texto de una frase y te sacan una obra corporal de texto. Entonces, simplifican esos movimientos de la imagen, la repetición. Interesante, gracias. No, bueno, simplemente para la grabación tenemos que resumir la pregunta. La compañera simplemente ha propuesto bueno, esa relación entre la imagen, ¿no? En el teatro, ¿no? Hasta qué punto el teatro prima la palabra y en el cine solo la imagen, ¿no? Simplemente lo que hemos abierto es un debate en torno a esa diferencia. Bueno, me parece un tema apasionante y muchas gracias por la conferencia, me parece muy interesante. Pero es lo bonito del arte. El arte es justamente no solamente cualquier obra pictórica o cualquier obra literaria, pero son todos los diálogos que a partir de esa obra pictórica o de esa obra de arte o de esa obra literaria se vuelven a hacer y se vuelven a repetir. Lo que estabas contando antes, que cuando se hizo Drácula, cada nuevo revisión de esa historia crea una nueva línea de arte, crea una nueva línea artística. Y justamente es eso la base de cualquier obra artística, ¿no? No solamente es la obra en sí, pero son todos los diálogos que a lo largo de todas las generaciones provoca en el resto, en los lectores, en los espectadores, etc. Eso es lo más bonito. Hay una obra que a mí me gusta mucho y que la estudié cuando estaba haciendo el máster, que es la de La sonrisa etrusca, que tiene José San Pedro, que ha tenido su adaptación teatral, que fue maravillosa con Héctor Alterio, y se hizo una película en inglés también de la misma obra, pero es que no le saca al libro todo el jugo que tiene ese libro. Y sin embargo, si se saca el jugo a este libro, se pueden hacer nuevas conversaciones con el libro que son también interesantísimas. Entonces es una línea a explorar no solamente interesante, pero interminable, que es lo bonito de ello, claro. Sí, exactamente. Sí, bueno, simplemente la compañera comenta ahora el hecho de que cada sociedad va reinterpretando, cada momento histórico no va reinterpretando las obras y de ahí las diferentes adaptaciones, ¿no? Y comenta el caso concreto de la sonrisa etrusca y sus adaptaciones ¿dónde era? ¿En Estados Unidos has dicho? La de inglés no sé dónde es, sé que es Es estadounidense. Bueno, es anglosajona.
que Bien. pero sí que era maravillosa, que lo hace Ujú. y es muy interesante. No, pero es interesante lo que dices de que con la adaptación no se le sacó todo el jugo, ¿no? Y tiene que ver con lo que comentaba antes sobre esta teoría de la fidelidad o de la infidelidad, ¿no? Y que, bueno, es interesante y importante poder hablar libremente de decir, pues mira, no me ha gustado la adaptación. Pero la pregunta iría, ¿no te ha gustado la adaptación porque crees que dejaba muchas cosas fuera del libro o porque crees que en sí como producto no funcionaba? Es porque ese libro es absolutamente visual. Ujú. De ese libro, para mí la maestría de San Pedro de ese libro es que era quizás que podía ser planos cinematográficos, la forma de escribir. Ujú. Y esos planos cinematográficos, la obra no se han desarrollado. Yo no he visto la obra teatral, pero por ejemplo, como esa obra está relacionada con por ejemplo, el sarcófago de los etruscos, ¿no? La piedad una de las de Miguel Ángel, ¿cómo se llama? Bueno, da igual, todas esas imágenes, cada párrafo, casi que puedes hacer un cambio de plano de la imagen a lo que está contando. Y eso es justamente lo que tiene que visualmente esa obra que es escrita, sacarla en el cine, se le podía haber sacado muchísimos elementos visuales. En la obra de teatro, yo no la he visto, pero creo que también faltan este entrelazado que supo hacer perfectamente utilizando Entonces, esta obra es digna de investigación completa por el uso que se podría hacer de ella en el cine. Gracias. Realmente se ha comentado, ¿no? El trabajo de la dimensión cinematográfica de La sonrisa etrusca, ¿no? Como no se le sacó suficiente provecho, según la compañera, en la versión cinematográfica anglosajona. ¿Alguna pregunta, algún más, algún comentario? Tenemos todavía algunos minutillos. Ay, no ve. Estoy anotando las diapositivas, pero no llegué a anotarlo todo. Ah, sí, Sí. está todavía la... No, pero la podemos... Ah, bueno, pero no hace falta que, sí, no hace está falta, detrás, está detrás. no hace falta que la compartamos en esta ocasión. Simplemente abrimos el... Sí, ¿te acuerdas de...? Ah, sí, ya. Sí, aquí como al final. Vale. Sí, un segundo. Esta. ¿Te referías a este? Ay, perdón, que lo abro. Que no se ve bien, ¿no? Es como hay varias ventanas, un Ay, que he momentito. perdido el ratón. No, es que como hay varias ventanas, ratón tampoco. Sí, sí. Es que hay varias abiertas, creo, hay varias. ¿Dónde tenemos a Este ha nuestro... El ratón, desaparecido. la almohadilla. Ahí. ¿Dónde está? Ahí. Cuesta. Está abierta varias veces. A ver, A ver, ahora vamos pasando. para atrás. Hay que ir para atrás. Espérate, a ver. Daniel, avisa. Es esta, es esta. Esa, la siguiente. Ahí. Esta. ¿Qué te refieres a esta de Early Film Theory?
Perdón por no lo Interesante. Sí, me Una alegro. última cosita por curiosidad. En el caso de la adaptación de un libro, me imagino que existirá algún tipo de conflicto en el supuesto de que el autor del libro que se va a adaptar al cine esté vivo. Sí. Porque claro, si él está en desacuerdo con la tradición, entre comillas, o la manipulación de un argumento, de una idea propia que han llevado a otro deriva, etc. Sí. Incluso si él públicamente dice, este no es mi libro adaptado, ya en taquilla, en ventas, a lo mejor ahí también hay conflicto. No sé si se Sí, conoce. sí. Simplemente se pregunta, ahora pregunta por cuando hay conflictos de interés en una adaptación de un libro, en el caso de que si el autor o la autora está vivo, pues no esté del todo de acuerdo con esa adaptación que se ha hecho, ¿no? Y hasta qué punto esto puede ser una estrategia de marketing o promocionar o impedir, ¿no? el éxito de la película. Mm. Sí. No, muy buena pregunta, muy interesante y además en el caso español tenemos, bueno, se dio una circunstancia de estas. Ahora no recuerdo el nombre del director, pero se adaptó la obra de Javier Marías, Todas las almas. Gracias, Enrique. Sí, exacto. Gracias. Y bueno, pues cuando Javier Marías vio la película, muy en su tono, pues se enfadó. Dijo que no, que aquello no era una adaptación de su obra literaria, que era otra cosa y los denunció y les ganó. Sí. Así que bueno, se puede dar esa circunstancia, pero bueno, yo creo que no sé si hizo bien o hizo mal, pero en cualquier caso era su obra y por tanto, pues si quería, lo vio pertinente denunciarlo, pues bueno. Pero yo creo que en estas cosas no habría que meterse, ¿no? Para mí una adaptación siempre es una reescritura. Y entonces, pues si alguien ha querido hacer una reescritura, una interpretación determinada, pues es un ejercicio artístico y a mí, pues con los artistas no me gusta meterme, ¿no? Que cada uno haga lo que quiera. Y aparte que yo creo que al final con estas cosas uno sale beneficiado porque la gente, si es porque te traicionan, querrán ir a ver la película porque a ver qué ha pasado aquí, que el autor no está contento. El morbo, ¿no? Por el morbo, exacto. En cambio, si la adaptación ha quedado maravillosa, pues los fans la querrán ir a ver. El otro día, no me acuerdo con quién lo hablaba, que me contaba que un gran fan del Señor de los Anillos, que me contaba que los fans del Señor de los Anillos estaban encantados con las primeras adaptaciones que se hicieron, ¿eh? No con estas últimas. Como los renglones torcidos de Dion, para el libro ha experimentado un boom por la película. Y bueno, o sea que yo creo que para un escritor, para una escritora que lo adapten al cine es una bendición, ya sea por una cosa o por otra. Y, sí. Eso también ha sucedido, creo, con Pérez Reverte y el Capitán a la Triste, la serie esta que hicieron para televisión, que también salió Pérez Reverte criticándola, ¿no? Y también Michael Ende, ¿no? Con la historia interminable sí. también dice, hay un vídeo por ahí que se ve diciendo, esto es una basura, ¿no? O poco más o menos, que no. O sea, que a veces sucede, ¿no? Y genera... Y otras veces de autores súper contentos. Yo me acuerdo de Antonio Muñoz Molina, que Pilar Miró otra vez le adaptó del Tenebros y que estaba contentísimo. Decía que cuando vio al personaje protagonista en cine, se asustó porque dijo que nunca lo había podido imaginar tan bien como cuando lo vio en el cine, ¿no? O sea que también se da el proceso a la inversa. Sí. Sí. Bueno, pues creo que tenemos que cortar ya, son las 7:30. Nada, pues muchas gracias, Alba, de nuevo por tu intervención, por tu generosidad, por tu conocimiento. Hemos aprendido mucho y a quienes habéis venido, pues gracias también por asistir en esta tarde de ya casi de finales de año y por vuestras interesantes preguntas que han enriquecido el debate. Así que nada, pues
Os emplazamos a la próxima sesión, que es El el miércoles a las 9, ¿no? Se hablará de maquetas virtuales y escenografía del siglo de oro también. Nada. Muchas Muchas Gracias a gracias. vosotros y a todos por venir.